Pensaban que yo no pertenecía allí. Sus miradas, sus palabras, todo me gritaba que era una extraña. Pero en el momento en que comprendí que esperaban que me sometiera, decidí que esta vez no me callaría. No me detendrán. Que vean lo que significa luchar de verdad por un lugar. Y lo que pasará cuando sus prejuicios se enfrenten a la realidad. Estaba en la puerta de mi nuevo hogar, viendo cómo el viento frío soplaba las hojas amarillas que caían de los árboles. Todo estaba tan tranquilo, tan silencioso, demasiado. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que alguien me observaba. Giré la cabeza y mis ojos se encontraron con las cortinas que se movían involuntariamente tras las ventanas de las casas a ambos lados de la calle. Todas ellas, como sombras, observaban. Todas, excepto yo. Estaba segura de que la mayoría se conocían entre sí desde antes de que yo llegara allí. Era un barrio en el que todo estaba en su sitio, vallas blancas, césped verde y casas que parecían sacadas de una postal. Yo era nueva. Diferente. Si hubiera sido blanca, quizá todo habría sido diferente. Pero yo era morena. Y no solo por el color de mi piel. Di el primer paso por la acera y sentí el crujir de la piedra bajo mis pies. Era perfectamente uniforme, y en ese momento pensé, qué fácil sería que este lugar te borrara de su memoria si no cumples con sus estándares. Pero yo no tenía intención de dejar mi huella en un papel. Tenía la intención de demostrar que yo también tenía derecho a estar allí. Mi nueva casa estaba construida en estilo colonial clásico. 3 pisos, una ventana enorme en el lateral desde la que podía ver todo el barrio. Cuando llegué, empecé a desempaquetar las cajas y me di cuenta de que, desde las ventanas de las casas vecinas, donde normalmente todo estaba cerrado, empezaban a aparecer poco a poco unos ojos. Eran reflejos de curiosidad que ya conocía, miradas que intentan descubrir tu historia sin decir una palabra. Mi atención estaba puesta en las cajas que llevaba a la casa, pero era difícil no notar que cada movimiento de mi cuerpo parecía ser inmediatamente percibido. No era solo curiosidad. Era algo más. Yo era una extraña. Y ese sentimiento lo llenaba todo. Me detuve un momento y miré la casa más cercana. En la ventana vi un rostro que desapareció instantáneamente tras las cortinas. Así fue como me di cuenta, era el centro de atención. Pero no era un interés amistoso. Era una mirada que no prometía nada, pero que, en cambio, llenaba tu existencia de preguntas que no debían hacerse. Lo entendía y sentía ese frío en el corazón. No debía perturbar su orden. Pero no pensaba pasar desapercibida. No quería volver a sentirme pequeña entre aquellos que se creían grandes por el color de su piel, por su diferencia. Yo estaba allí y me quedaba. Y si era una extraña, ellos tenían que entender que no iba a huir como todos los que se sentían marginados. Pronto empezó a oscurecer y comprendí que mi tormento con el embalaje había terminado. Recorrí toda la plaza, pasando el dedo por las nuevas baldosas de cerámica del suelo. Me invadían sentimientos contradictorios, miedo a lo desconocido y, al mismo tiempo, determinación. Mis pensamientos no me dejaban en paz. ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán cuando te vean? Y entonces, en mi umbral, apareció una mujer. La miré. Era mayor, pero muy pulcra. Se acercó a mí, tratando de sonreír de una manera especial. Le respondí. Pero su mirada era claramente cautelosa, con sombras en el rostro, como si esa amabilidad fuera una obligación y no un deseo. Buenos días, dijo, un poco indecisa, como con cautela, casi justificando su presencia en mi campo de visión. Buenos días, respondí, tratando de no parecer demasiado abierta,
pero al mismo tiempo tratando de saludar con la cabeza de forma amistosa. Hablamos durante unos minutos, pero yo ya sabía que no estaba a su nivel. Ella se comportaba como si formara parte de algo grande y casi mágico, ese mundo perfecto en el que todo está en su sitio. Y yo era la que lo estaba perturbando. Cuando volví a mi casa y cerré la puerta, me senté en el suelo y respiré hondo. Era solo el comienzo. Aún no sabía lo difícil que sería esta vida. Aún no sabía cuántas veces se pondría en duda mi derecho a estar allí. Pero estaba preparada para ello. Y desde el momento en que crucé el umbral, decidí que lucharía por mi lugar aquí, aunque fuera tan pequeño a sus ojos. Al día siguiente, todo se volvió aún más tenso. Me desperté temprano, tratando de ordenar mis pensamientos después de mi primera noche en la nueva casa. El aire era fresco, pero ya se notaba el frío del otoño. Me sequé el sudor de la frente y me preparé para el nuevo día. Tenía que poner orden, colocar los muebles y prepararme para la llegada del gran transportista con los muebles al día siguiente. Pero algo no me dejaba tranquila. Mientras desempaquetaba las cajas, me parecía oír ruidos extraños fuera de la ventana. Al principio eran solo susurros, como si alguien se moviera silenciosamente cerca. Cada vez que me acercaba a la ventana, no veía a nadie, pero la sensación de que me observaban no me abandonaba. Ahí estaba otra vez. Las cortinas se movían en la ventana de enfrente. Vi claramente cómo una cara se escondía rápidamente detrás de ellas. Se convirtió en mi nueva normalidad. No era solo una nueva vecina, era una parte nueva y extraña de su mundo tan conocido. Pero lo que sucedió al día siguiente superó todas mis expectativas. Alrededor del mediodía, mientras intentaba desempacar las últimas cajas en el primer piso, volví a oír los ruidos. Esta vez eran bruscos, como si alguien cerrara una puerta con fuerza. Me acerqué a la ventana y lo vi, era Tom, mi vecino más cercano, el de la derecha. Estaba en la puerta, mirando nerviosamente mi edificio. Tenía los brazos cruzados y hablaba animadamente con alguien por teléfono. No podía oírlo, pero intuí que era sobre mí. Me aparté de la ventana y sentí un nudo en la garganta. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué se comportaba así? Quizás me lo estaba imaginando. Quizás eran solo mis miedos. Pero la sensación de que en ese barrio no eran bienvenida no me abandonaba. Durante varias horas lo observé. Salía a la calle y comprobaba cada detalle, si mi coche estaba en su sitio, si no se habían olvidado de salir del garaje, si no había dejado alguna caja en la acera. Su mirada era tan insistente que incluso noté cómo apretaba los puños cuando se acercaba a mi valla. Por la noche, cuando ya me había duchado y me senté en el sofá para trabajar, oí el sonido de las sirenas de la policía. Me costaba respirar. Sabía que no era una coincidencia, que no era casualidad. Me acerqué a la ventana. Había varios coches de policía en la calle. Mi corazón comenzó a latir más rápido y mis pensamientos se volvieron cada vez más caóticos. ¿Qué ha pasado?, pensé. ¿Es por Tom? Antes de que pudiera hacer nada, oí que llamaban a la puerta. Era la policía. Buenas noches, dijo uno de ellos con expresión seria. Hemos recibido una llamada. ¿Puede explicarnos qué hace aquí? Me quedé en la puerta, sin saber cómo reaccionar. No esperaba encontrarme con una situación así en mi primera semana. La presión en mi pecho aumentaba. Seguía sin entender qué podía haber provocado esta inspección inesperada. El policía me miraba atentamente, como si fuera una persona a la que había que investigar. Vivo aquí, respondí, tratando de mantener la calma, aunque sentía que mi voz temblaba. Acabo de mudarme.
El policía no reaccionó de inmediato. Me miraba como si me estuviera analizando. Me di cuenta de que quizá él mismo no sabía si debía continuar con la situación o no. Pero justo en ese momento vi a Tam acercándose por detrás. «Es ella», gritó en voz alta, señalándome. «Es evidente que no tiene derecho a estar aquí. Algo no cuadra en esta situación». Mi cabeza daba vueltas y, en ese momento, todo quedó muy claro. Tom era el responsable de lo que estaba pasando. Sentí como los nervios que se habían acumulado en mi interior comenzaban a estallar poco a poco. Simplemente no podía seguir callada. ¿Me oyen?, dije, volviéndome hacia los policías. Soy nueva en este barrio. Tengo todos los documentos para estar aquí. No teman comprobarlo. Pero lo que está haciendo este hombre es un abuso de autoridad. Los policías estaban desconcertados. No sabían cómo reaccionar ante este caso y su indeciso silencio me resultaba comprensible. No estaban acostumbrados a este tipo de situaciones. Saqué mi carné. Tomen, dije, trabajo en la policía local y esta es mi nueva dirección. Tengo todo el derecho a estar aquí. Los policías miraron el carné. Vi cómo cambiaba su expresión. El tono se modificó, se volvieron más corteses. Disculpe el malentendido, dijo uno de ellos. Tom se quedó callado, con el rostro pálido. Su expresión era indescriptible, casi de shock. Tú, comenzó a decir, pero no pudo terminar la frase. Sentí que una sonrisa amarga se dibujaba en mi rostro. No podía permitirme sentirme triste. Solo dije. Eso es lo que pasa cuando intentas juzgar a las personas por su apariencia. Mi misión acababa de empezar. Cuando los policías se marcharon, dejándome en la puerta, me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La incertidumbre y la ansiedad me invadieron por completo. Tom seguía en su jardín, como hipnotizado por lo que acababa de pasar. Su mirada seguía llena de dudas y la vergüenza se reflejaba en su rostro a través de mis ventanas, incluso después de que entrara en casa. No dijo ni una palabra cuando los policías se marcharon. Su silencio fue la peor prueba. No era solo un enfrentamiento entre dos personas. Era un enfrentamiento entre dos mundos. Y yo sabía que cada paso que diera, cada mirada que lanzara, todo sería juzgado, todo sería percibido a través del prisma de que yo no pertenecía a ese lugar. Pero estaba preparada. Estaba preparada para cambiar esos estereotipos. No podía permitir que sus prejuicios determinaran mi lugar en este mundo. En ese momento decidí, no solo viviré aquí, sino que cambiaré activamente todo esto. Les haré entender que la desigualdad racial y este miedo constante a los demás no son mi camino, y no permitiré que esto me afecte. Al día siguiente fui a la tienda local. Se suponía que iba a hacer una compra normal, pero en realidad era el primer paso de mi plan, hacer que la gente se fijara en mí, pero no como alguien a quien se puede ignorar. En la tienda me esperaban las mismas miradas. Al principio en silencio, luego cada vez más fuertes. Esa mujer no parece de los nuestros. Me di cuenta de sus miradas, curiosas pero tristes. Fingí no darme cuenta y empecé a hablar con el dependiente. Siempre fui educada, pero ese día me invadió la determinación. Cuando me acerqué a la caja, el dependiente estaba muy nervioso. «Hola, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó, tratando de parecer natural, pero había algo extraño en sus ojos. Sonreí. Solo quería desearle un buen día. Por cierto, tiene una tienda muy bonita. No había ni una pizca de sarcasmo en mi voz, solo una ligera calidez. Creo que incluso en situaciones así hay que ser uno mismo. Él me miró,
detuvo la mirada por un momento y luego su expresión se suavizó. Eso fue solo el comienzo. Paso a paso, fui cambiando su percepción. Esa misma noche, cuando volví a casa, me di cuenta de que varios vecinos de la calle se apresuraban a entrar en sus casas. Era difícil no darse cuenta. Todos parecían intentar mantener la distancia, tratando de no cruzar mi mirada. Como había supuesto, el ambiente en el barrio se estaba volviendo cada vez más tenso. Y allí, de nuevo, en mi puerta, estaba Tom. Esta vez no parecía tan seguro de sí mismo. Ya no era el hombre que acababa de denunciarme a la policía. Su postura era un poco abatida, pero yo ya sabía que este momento tenía que llegar. No pensaba dejarlo así. ¿Quieres algo?, le pregunté mirándole a los ojos. Tom se quedó allí, apretando nerviosamente las manos. Sentí su inquietud, pero no le di ni un paso atrás. Titubeó. Quiero disculparme por lo que pasó ayer. No debería haber reaccionado así. Sus palabras no me aliviaron. Su disculpa no cambiaba el hecho de que había llamado a la policía sin motivo alguno. Pero decidí no mostrar mi decepción y respondí con calma. Aprecio tus palabras. Pero, si de verdad quieres disculparte, no lo hagas solo con palabras. Respéteme. Mi presencia aquí no debería ser un problema para nadie. Tom no esperaba que fuera tan decidida. Pude ver cómo su confianza se desvanecía ante mis palabras. No supo qué responder y, cegaramente, por primera vez comprendió lo que se siente al verse presionado por los propios errores. Pude ver cómo sus ojos se relajaban poco a poco y, aunque no dijo nada más, supe que había cambiado su opinión. No me asusté. No cedí. Me mantuve fuerte y obstinada porque entendía que, para cambiar el mundo que nos rodea, a veces hay que empezar por uno mismo. Al día siguiente, de camino al trabajo, me encontré con varios vecinos más. Aunque la mayoría seguía ignorándome, uno de ellos finalmente se detuvo y me saludó. La amargura que había sentido durante los últimos días se desvaneció poco a poco, como una visión fantasmal. Sabía que aún no había superado todo, pero cada paso adelante me daba la esperanza de que el cambio era posible. Y esto era solo el comienzo. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia para mí. Sentía que el mundo a mi alrededor comenzaba a cambiar. El día anterior había dejado huella, no había sido solo un pequeño enfrentamiento con un vecino, sino un punto de inflexión que marcaba mi lucha por un lugar en este mundo. Mientras que la mayoría de los vecinos aún no sabían cómo comportarse conmigo, algunos comenzaron a ser más cautelosos. Pero eran tan silenciosos que incluso sus más mínimas muestras de atención parecían una victoria. Tenía que dejar atrás mis miedos y aceptar el reto, porque se trataba de algo más que de mí. Era una lucha para que todos tuvieran los mismos derechos en la sociedad. Mi determinación seguía siendo inquebrantable. Pero lo que ocurrió a la mañana siguiente me hizo comprender más profundamente la situación a la que me enfrentaba. Estaba preparando el desayuno cuando sonó el timbre. Fue tan inesperado que ni siquiera tuve tiempo de pensar quién podría ser. Al abrir la puerta, vi a una mujer joven con un traje clásico y expresión seria. Llevaba unas carpetas con documentos en las manos. Buenos días, saludó, y sentí una fría distancia en su voz. Me llamo Lisa. Trabajo en una organización que se dedica a estudiar la situación en zonas como esta. ¿Podría hablar con usted, por favor? La miré con curiosidad. No parecía una visita normal. Por supuesto, respondí, aunque no entendía por qué tenía que formar parte de algo así. Pero no tenía intención de negarme. Nos sentamos en la cocina y Lisa comenzó a hablar.
No se comportaba como una trabajadora social o una investigadora típica, su enfoque era diferente. Fue directa al grano. Hemos observado que últimamente hay ciertos malentendidos y conflictos en su barrio. Quizás haya oído que ha habido un incidente con la policía. No es el primero en los últimos años. La situación se está volviendo cada vez más tensa. Sus palabras sonaban tranquilas, pero ya sentía que quería sonsacarme más detalles. Y cuanto más hablaba, más claro estaba que se trataba de un problema sistémico con el que tenía que lidiar. ¿Se refiere al incidente con Tom? Pregunté, sin perder la alerta. Lisa asintió con la cabeza y noté que sus ojos se volvieron más intensos. Exactamente. En estos casos, es importante comprender cómo reacciona la sociedad ante este tipo de situaciones, especialmente cuando se trata de nuevos residentes. Quiero saber más sobre tu experiencia, tus sentimientos. Intenté contener la ira que brotaba en mi interior. Este caso era solo uno de muchos, pero era importante. Decidí ser sincera. No quiero que me culpen solo por mi apariencia. No tengo por qué aguantar esto. Lisa tomó algunas notas y luego preguntó con cuidado. ¿Cómo sientes que esto no solo te pasa a ti, sino también a otras personas que se ven diferentes? Hablamos durante más de una hora. Lisa tomaba notas, hacía preguntas, pero parecía que ya estaba familiarizada con lo que yo estaba pasando. Su experiencia no era la mía, pero me abrió una nueva perspectiva. La injusticia sistémica era más que simples casos aislados. Era una ilusión de orden en la que solo imperaban unas pocas reglas, creadas para determinadas personas. Cuando se marchó de mi casa, comprendí que esos sistemas de control no desaparecerían hasta que los derribáramos desde dentro. Pero también comprendí algo importante: yo era parte de ese proceso. Y aunque llevara tiempo, cada paso, cada conversación, era importante. Pasó otra semana y todo parecía haber vuelto a la normalidad. Tom ya no aparecía en mi puerta. Probablemente era su forma de evitar conflictos. Pero cada día sentía que en sus ojos seguía habiendo la misma desconfianza. No lo decía abiertamente, pero yo lo tenía claro: esto no había terminado. Mi relación con los vecinos seguía siendo tensa, pero comprendí que mi lugar allí no era solo físico. Ya formaba parte de ese mundo. Pero la verdadera lucha estaba a punto de comenzar. Y entonces, cuando menos lo esperaba, apareció una nueva visita en la puerta. Esta vez no era un policía ni un investigador. Esta visita era diferente. Y sentí que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Pasó un mes y mi nueva realidad seguía siendo difícil. Intentaba mantener la calma, aunque sentía que la tensión a mi alrededor no había desaparecido. No había conflictos abiertos con los vecinos, pero seguían evitándome, como si de alguna manera pudiera perturbar su mundo. Pero ahora lo sabía: cada día, cada paso que daba, incluso cuando parecía que todo estaba tranquilo, tenía su importancia. Era una lucha que se libraba en mi interior, no solo en las miradas, no solo en la tensión que sentía por parte de los vecinos. Era una lucha por dejar huella, porque sus ideas no me definieran. No tenía que cambiar para encajar con ellos. Tenía que cambiarlos a ellos, y ese proceso ya había comenzado. Una mañana, mientras tomaba café en mi patio trasero, vi una figura familiar: Tom. Estaba de pie en la calle, pero esta vez no me miraba con desconfianza. Noté que su mirada se había suavizado, que me miraba pensativo desde detrás de la valla. Sabía que este momento llegaría, pero eso no lo hizo más fácil. Me levanté y me acerqué a él. ¿Qué ha pasado, Tom?, le pregunté cuando nuestras miradas se cruzaron. Estaba de pie frente a mí, ligeramente inclinado.
Su expresión no era la habitual, parecía nervioso e incluso un poco tímido. Yo, quiero pedirte perdón por lo que pasó, dijo con voz baja y tranquila. No tenía derecho a hacer lo que hice. Reconozco que me equivoqué. Me quedé callada, observándolo. No había agresividad ni orgullo en sus palabras. Era sincero, y yo podía sentirlo. Gracias, dije después de una pausa. Pero pedir perdón es solo el primer paso. Lo que pasó no desaparecerá con unas palabras. Tenemos que trabajar para cambiar, no solo hablar de ello. Thomas sintió con la cabeza y vi que estaba reflexionando sobre mis palabras. Él era solo otra pieza del rompecabezas, pero yo sabía que el cambio era más que simples palabras. El cambio requiere acción. A las pocas semanas, empecé a notar que las cosas estaban empezando a cambiar a mi alrededor. No sucedió de inmediato, y no todos los vecinos pudieron superar sus prejuicios tan rápido. Pero sentí que todo comenzaba a cambiar. Quizás no era el modelo ideal para ese barrio, y no todos mis nuevos conocidos eran como yo quería. Pero veía que incluso los pequeños pasos importaban. Empezó con que los vecinos me saludaban, incluso aquellos que antes me ignoraban. Hubo más conversaciones, más intercambio de miradas, más apertura. Y aunque no podía hacer que todos cambiaran de opinión, podía influir en esos primeros pasos. Un día, cuando volví a casa, vi a un grupo de vecinos reunidos junto a la valla del patio trasero. Tom estaba entre ellos. Se reían, hablaban de algo y uno de ellos me vio. «Hola», gritó uno de ellos con una sonrisa. «¿Cómo estás? ¿Todo bien?».